El palentino Javier Ayarza ha realizado miles de fotografías sobre infraestructuras de las zonas rurales de las comarcas de Tierra de Campos y Cerrato. Son elementos que ofrecen información y señalan la circulación de personas, entre otros apeaderos de ferrocarril, paradas de autobús o servicios de correos. Con las instantáneas creará un archivo fotográfico con el que pretende hacer una reflexión sobre el territorio, y lo hace de una manera muy particular. Mi proyecto ya empezó siendo un poco extraño, porque hice lo que realmente no se hace en un proyecto, y es empezar el texto, que eran solo 2 folios, con 2 citas, que seguro que a todo el mundo le llama mucho la atención, ¿no? Pero me permitió de esa manera un poquitín ubicarme. O sea, la primera cita, y si entráis en mi página web las veréis, porque las utilizo ahora casi como recurso de inicio, es una del filósofo August Anders, que viene a decir: no hay nada más ridículo que el ideal de la falta de posicionamiento. Y eso se da, entre otros sitios, en el mundo del arte. Bueno, para mí, el posicionarme en mi discurso plástico, visual, hablo plástico pero es visual, ¿no?, me parece muy importante. Y a partir de ahí asumo también cuestiones de la filosofía contemporánea, de la imagen. Por ejemplo, os puedo hablar de la estética de Rancière o los postulados del arte contemporáneo de Alain Badiou, ¿no? No se puede trabajar ahora mismo en aquellas cosas, seguir dando visibilidad a aquellas cosas que el imperio quiere que se haga. El concepto de imperio en Badiou es todo un contexto económico, social, cultural, que te obliga a mirar al mundo de determinada manera, ¿no? Entonces él plantea que hoy en día, en otra de las tesis, el artista debe ser su más feroz censor y es mejor no hacer nada que seguir trabajando para el imperio. Bueno, a partir de esa historia, de esos principios, de mi decisión de trabajar sobre el territorio a partir de la generación de distintos archivos, con respecto a esta beca, pues estuve buscando de qué manera un proyecto que es para muchos años, o sea, ya llevo varios años, pero calculo que me queden otros 10 o 15 años si tengo cuerpo para ello, cómo podía ajustar una parte de ese proyecto a un año de temporalidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, revisando las imágenes, cómo se estaban organizando, mi planteamiento fue trabajar sobre las infraestructuras y los artefactos relacionados con la circulación de personas e informaciones públicas. ¿Esto cómo se puede traducir, así dicho en abstracto, ¿no? Pues en una forma transposaica, como puede ser los buzones de correos, las paradas de autobuses, las paradas de trenes, las antenas de repetición. Todas esas imágenes me permiten construir un territorio en el primer cuarto del siglo XXI de cómo está. En realidad, tiendo a mirar a aquellos sitios que son cotidianos, pero sobre los que la gente no suele percibir del propio uso, ¿no? El año pasado ha sido el año de Santa Teresa y en todos los museos de todos los sitios han hecho exposiciones, homenajes a la mística, todo con obras abstractas, ¿no? Cuando la frase más paradigmática de Santa Teresa es que Dios está entre pucheros. Era una frase sexista condicionada a sus hermanas, monjas y demás, ¿no? Bueno, eso lo traspasamos hoy aquí y en realidad ese trabajo puede tener una primera versión de carácter místico, ¿no? Es encontrar esas cosas, esa trascendencia en la vida precisamente en lo cotidiano, en lo aquello que no vemos, porque en realidad, como cuando lo miramos no nos encontramos en ello y no nos enamora, pasamos de esta historia. Las referencias que utilizo son muy amplias y están continuamente en movimiento, o sea, me sería muy cómodo seguir trabajando con la idea de tabló fotográfico, facilísimo, ¿no? Ir seleccionando una imagen y otra, pero con eso, a fin de cuentas, estoy insistiendo un poquitín en la imagen única, ¿no?, en la excepcionalidad, y en realidad no me interesa para nada lo excepcional. Aquí lo que intento es construir un territorio muy amplio a partir de 2 comarcas naturales y ver qué sale con ello. De hecho, en mi propuesta de soporte final, las imágenes van a ir acumuladas en parrillas, en cuadrículas, que se llama ahora mismo, porque es la única forma de poder mostrar secuencias, ¿no? Pero aparte de eso es que yo estoy realmente enamorado del retablo, de los retablos castellanos. Cuando el arte contemporáneo habla de las obras site-specific, de las obras que se hacen para un sitio y que parece que han descubierto las Américas de nuevo, en realidad los retablos son las mejores y mayores obras site-specific que se han hecho.
y además plantean una forma de narración y de conocimiento que siempre me ha interesado mucho, quizá porque lo tengo mamado desde que estudié arqueología, historia del arte y estas cosas. Son Tierra de Campos y el Cerrato, pero Tierra de Campos es Valladolid, es Zamora y es León, y Cerrato es un poco de Valladolid, un poquitín más de Burgos. O sea, no me quedo con la geopolítica administrativa, me interesa la comarcalización natural. Donde Palencia es la capital, o sea, Palencia quizá en este proyecto no entra, pero en el resto de mi trabajo la ciudad entra como tal. De hecho, tengo ya desarrollados y empezados varios proyectos sobre la ciudad, 2 acabados, como si entráis en la web los podréis ver. Uno es Capital City, que es una reflexión sobre los efectos de la crisis en los años 12, 13, 14 en la piel de la ciudad, y el otro es Se acabó la fiesta, que está muy relacionado también con Capital City, y son todos estos bares y elementos de hostelería que han ido cerrando también por la crisis. Su proyecto Geografía ha sido seleccionado de un total de 13 propuestas creativas presentadas en toda la provincia de Palencia. Son las primeras becas de creación artística contemporánea de la Fundación Villalar Castilla y León. Como digo, la primera vez que se convocaban y la única iniciativa de estas mismas características en Castilla y León al día de la fecha, y hemos tenido una acogida importantísima. Hemos recibido en el conjunto de la comunidad 238 solicitudes. Todas, además, más allá del número, que ya de por sí ha sido importante, de un altísimo valor, de una altísima calidad artística. En ese sentido, tengo que decir también, aunque María Teresa Alario hará luego un poco más de hincapié en ello, como miembro del jurado que ha sido, digamos, de pleno derecho, porque yo fui solamente el secretario con voz y sin voto, y tengo que decir que me alegré en esa ocasión de no tener voto, porque realmente lo tuvo difícil el jurado. Y en la provincia de Palencia pues ocurrió lo mismo que en el resto de la comunidad. Se presentaron un número muy elevado de proyectos y todos de muy alta calidad. Como saben también, las becas no estaban limitadas a un determinado tipo de, digamos, de ámbito de creación artística, estaban abiertas a cualquier modalidad o combinación de ellas, tanto artes plásticas como fotografía, que en este caso es si se puede encasillar de alguna forma a un artista, pues el ámbito propio de Javier, pero también había creación literaria, musical, artes escénicas. De todos ellos tuvimos proyectos, en muchos casos además una mezcla de varios de ellos, al menos. Hoy podemos darnos cuenta más que nunca de que los artistas, los de Castilla y León, y supongo que en esto no es una excepción, beben de muchas fuentes y además se expresan de una manera muy libre y combinan muchas de esas formas de expresión artística, y eso hizo que la labor del jurado fuera todavía más difícil, porque si ya es difícil elegir un proyecto en una sola de esas modalidades, cuando se trata de comparar y elegir entre varias de ellas, pues todavía es más complicado. También quiero señalar que esta, que es, digamos, la primera promoción de ganadores de las becas, como saben hay uno en cada una de las 9 provincias de Castilla y León, tienen sobre sí una responsabilidad compartida con la propia Fundación Villalar, y es hacer que este proyecto mantenga su viabilidad, su continuidad en el futuro, y sea, como queremos, un proyecto a largo plazo. Un proyecto que no se agote, sino que se constituya en un referente e incluso podamos llegar a tener más recursos y, quién sabe, si a dotar mejor las becas o a tener un mayor número de ellas. De momento hacemos un esfuerzo muy importante, un esfuerzo logístico, pero también un esfuerzo en términos presupuestarios, porque, como yo creo que ya dije en su momento, a pesar de tener un ámbito regional, nuestra fundación tiene medios muy limitados, y hemos puesto en este proyecto
mucha ilusión, mucho trabajo y una buena parte de nuestros recursos económicos. Y por eso a esta primera generación de beneficiarios de las becas les pedimos especialmente, aunque lo haremos con todas, porque espero que haya muchas más, que pongan en su proyecto y en la realización del mismo la misma ilusión que pusieron en la presentación de su solicitud y que pone la Fundación en hacer posible este proyecto. Porque son dos cosas que se alimentan mutuamente. Si realmente los 9 proyectos a los que hemos becado se convierten en 9 realidades tan valiosas como son los proyectos en sí mismos, y eso hará que los proyectos sean más visibles, que las propias becas tengan el prestigio que les va a ir dando la calidad de los artistas que van disfrutando de las mismas, y eso hará que el proyecto acabe teniendo sentido y solidez por sí mismo. Todo el jurado ha visto todas las obras de todas las provincias, lo que significa que, bueno, que hemos manejado muchísima información. Hemos visto sobre todo la riqueza creativa que hay en nuestro territorio, que a veces no somos conscientes de ellas, a nosotros mismos nos ha sorprendido mucho, sabiendo además perfectamente que no estaban todos los que podían estar. Es decir, que esto es solo la primera convocatoria, que no ha llegado a todo el mundo, etc. Pero sí que nos ha sorprendido la enorme riqueza y la aparición de nombres incluso que muchos de nosotros y de nosotras desconocíamos. En el caso de Palencia se presentaron 13 proyectos muy diversos. Es bastante lógico que haya salido uno de artes plásticos y visuales, porque del total de los 13 proyectos de artes plásticas, tengo aquí los datos, de artes plásticas y visuales había 7 más 2. Quiere decir, el 2 a que me refiero, a que había 2 que eran mixtos, que tenían que ver con artes visuales más, como creo que ha citado antes Juan, por ejemplo, artes escénicas, etcétera, etcétera, o literatura o tal. Luego había, de artes escénicas había 2 más 1, es decir, que era este que estoy hablando que es mixto, uno de literatura también mixto y uno de música. Entonces, digamos que desde el punto de vista estadístico es lógico que haya salido, por una parte, un proyecto de artes plásticas y, en este caso, artes visuales. Desde el punto de vista de la calidad, estos eran meros datos. Pues, había muchos muy buenos, pero finalmente, digamos que quedaron 5 finalistas, entre los que estaba la obra del ganador del proyecto Geografía de Javier Ayarza, porque nosotros valorábamos un proyecto y una trayectoria. Esas son las dos cuestiones, un proyecto y una trayectoria. Entonces, la trayectoria, había gente, evidentemente, que tenía menos trayectoria y un buen proyecto, otra gente que tenía muy buena trayectoria, muy buen proyecto, etcétera, etcétera. Fue muy difícil, como estábamos diciendo, honestamente, debatimos mucho, pero desde posiciones muy abiertas, todo el jurado, tanto en el caso de Palencia como en otras provincias. El ganador recibirá una beca de 12.000 euros y se compromete a desarrollarlo a lo largo de un año, por lo que sus conclusiones estarán listas el 1 de febrero de 2018.